pero está muy escondido. Está muy escondido y está muy abigarrado el asunto. Creo que ya ha generado una división o una separación, para no hablar de una división, una separación relevante en este tema entre el gabinete, entre aquellos funcionarios dentro del gabinete, estoy hablando de secretarios de Estado, quienes consideran que por sensibilidad política debe de evitarse el gasolinazo, buscar los recursos que el Estado necesita, que el país necesita en términos monetarios para enfrentar el asunto de la deuda y del déficit, en fin, para recomponer sus cuentas. En otro lado, pero no precisamente pasarle la factura al consumidor. Y hay otro sector sector digamos duro o heterodoxo, que considera que, bueno, ortodoxo, perdón, que piensa que esto no tiene que hacerse de otra manera más que como estaba planeado, es decir, procurar que el consumidor, porque es el mecanismo más sencillo y más rápido, que el consumidor pues acabe pagando la factura de la recomposición de las cuentas nacionales. Me parece, si me pidieras una opinión de cuál es el que posiblemente tenga la fotografía mejor descrita, me parece que aquel sector de la función pública federal que piensa que no es el momento para aplicar más gasolinazos es el que tiene la razón, sobre todo con miras a lo que está sucediendo en nuestro entorno internacional y particularmente en nuestra clara separación de opiniones, divergencia de opiniones con el gobierno de Donald Trump, ¿no? Yo creo que en este contexto que nos va a generar muchos problemas o nos pudiera generar muchos problemas, hay que someter a consideración las medidas del segundo y los gasolinazos que derivaran posteriormente. El hecho de que no tengamos ahorita algo de que nos escandalice de las declaraciones de Trump no significa que las relaciones entre Estados Unidos y México han mejorado, ¿eh? Uh-huh. Están en una pausa y no tarda mucho en que ese señor acabe pues ofreciendo otra prueba más contundente de que su relación con México no va a ser amistosa ni de buena vecindad, sino claramente de confrontación, Luis Alberto. Estoy de acuerdo, pero por lo pronto entonces para el gasolinazo, estamos en pausa, por lo pronto, hoy. Sí, estamos en una pausa, hay una demora de 15 días de la medida y yo creo que el presidente de la República estará considerando la posibilidad de buscar los recursos que se necesitan a partir de la aplicación de algunos ajustes en la administración pública, en los gastos del sector público federal, antes de derivar otra vez en la ciudadanía el gasolinazo, porque estamos viviendo un entorno de aparente unidad alrededor del tema con Estados Unidos, y creo que aplicar un segundo gasolinazo y los demás que pudieran derivarse del segundo puede reinterpretarse, y espero que no ofenda la figura, como escupirnos a la cara a quienes estamos realmente convencidos de que es necesario conformar un frente común frente a una vecindad que se ha mostrado muy arrogante y poco amigable hacia México, ¿no? Estamos en torno a la figura del presidente, no de Enrique Peña Nieto, sino de la figura de la institución presidencial, ¿no? No necesariamente significa, habrá quien lo haga por supuesto y es muy respetable, sumar fuerzas específicamente con la persona que encabeza el Ejecutivo Federal. Hay quienes pensamos que es necesario estar unidos y no estar degradando la imagen del presidente, porque eso debilita la posición de México ante Estados Unidos. Y en este contexto, cuando estamos hablando de una unidad nacional, seguir aplicando gasolinazos me parece que no tiene sentido. Hay quienes piensan en el costo político en las urnas, nunca faltan los oportunistas. Hay quienes pensamos que esto rebasa el asunto coyuntural del Estado de México, donde va el primo del presidente como candidato del PRI, sino se instalen en la necesidad de que Trump vea que aquí en el país hay una unidad firme, clara, convencida de que las cosas no pueden ser y no podrán ser como el señor dispone. Pero bueno, pues a ver quién tiene la razón o quién resulta más convincente, Luis Alberto. Totalmente de acuerdo, mi estimado Eduardo Torreblanca. En el tema de gasolineras,
A nivel nacional es la misma tónica, están escondidos los nombres, no se puede saber quiénes son. Hoy sacamos la primera parte, nos hemos metido a analizar el tema y vemos que en Hermosillo tiene más gasolineras que 5 estados del país, estimado. Que en Santana y Magdalena son 2 familias los propietarios, pero todo está bajo razón social y no bajo nombres o los verdaderos nombres, y es ahí donde tenemos que empezar a analizar. ¿Así es la dinámica nacional? Así ha sido. Y así ha sido no solamente con los expendedores de gasolina, sino también con los empresarios que están en el sector gasero, que deliberadamente con una práctica han determinado esconder sus nombres. Tengo entendido que eso inició cuando México atravesó, que no ha dejado de alguna manera de presentar esas circunstancias, vivió momentos muy delicados en cuanto a seguridad ciudadana, y a partir de entonces se determinó que se evitaran dar los nombres de las familias involucradas, algunas de las cuales han hecho esos emporios después de muchas décadas de trabajo en el sector, pero procurando guardar o resguardar su seguridad. Hay ya otros beneficios que pueden ocurrir, y ya que lo tocas, eso es también lo que mucho irrita a la población, el hecho de saber que incluso la Profeco reconoce que en las verificaciones realizadas a gasolineras en el país durante enero, en el 47% de los casos se encontró con violaciones a disposiciones, de tal manera que estas gasolineras están despachando menos contenido del que debieran. Y entonces uno dice, bueno, entonces ellos sí tienen derecho y nosotros no tenemos derecho. O sea, ¿cuál es nuestro derecho? Simplemente a pagar más, cuando sabemos que hay empresarios que han alterado intencionalmente las banqueras y están entregando mercancía de manera fraudulenta, ¿no? Estoy de acuerdo. Entonces, ¿es un estatus bajo el pretexto de seguridad? ¿Me confirmas esa operación? Sí. Yo hace muchos años, cuando yo preguntaba sobre nombres de quienes están involucrados en esa industria, en la gasera, me decían, no, es que han determinado no dar sus nombres porque quieren mantener un estatus de seguridad, tomando en cuenta que ahora todo el mundo está siendo extorsionado, secuestrado, y a partir de entonces, bueno, pues pueden tener otros beneficios o muchos beneficios más, ¿no? Uh-huh. Por eso se ocultan. Pero, ¿crees que deberían de ser públicos? Te pregunto, porque, a ver, este mes, si me confirmas, inicia la liberalización del mercado de la gasolina. Cualquier empresario puede ya a comprar gasolina, ¿es así? Es decir, sí, así debería de ser. Así debería de ser. Continúan con lo que había dispuesto el gobierno federal. No sé si haya una contraindicación a partir de que hay opiniones distintas con respecto a si debe seguirse con el plan original. Entonces deberíamos, por lo menos por derecho de acceso a la información, saber quién es el dueño de la gasolinera de la esquina, ¿no? Por ejemplo. Absolutamente, claro que sí. Debe haber una transparencia absoluta en ese asunto, ¿no? Vamos a liberalizar, pues también vamos a cambiar ciertos hábitos que han mantenido los nombres ocultos en beneficio de quienes, vete a saber cuántos políticos están involucrados ahí, ¿eh? Totalmente, a eso voy. ¿Qué políticos, qué empresarios, qué relaciones? ¿Quién se ha hecho de gasolineras? Aquí en Hermosillo, cada 2 cuadras está una. Es decir, aquí en Hermosillo hay una competencia. ¿Cómo es posible que Hermosillo tenga más gasolineras que 5 estados y no sepamos los nombres? Ese es el status quo de la situación, y por eso nos hemos metido, porque todo el mundo habla de gasolina, todo el mundo habla de este combustible, pero nadie de quién lo opera, quiénes son los dueños. Sí, si vamos a entrar a nuevas épocas modernas de liberalización, pues vamos liberando también información, ¿no? Para que tengamos esos elementos para saber a quién diablos está detrás de esos negocios, ¿no? No pueden permanecer en el anonimato esas personas, porque ya estamos viviendo otras épocas. Tenemos derecho a saber quiénes son las personas que están detrás, qué políticos están detrás de esas gasolineras, ¿no? Plenamente de acuerdo, Eduardo. Pues como siempre te agradezco mucho. Estaremos al pendiente qué es lo que dice el gobierno federal respecto al gasolinazo. Como dices, está en pausa, no hay nada claro si va a continuar o no esta situación firme. Y como bien dices, Eduardo Torreblanca, de ser así, si quieren unidad nacional, si quieren unidad en torno a lo que está ocurriendo, pues empecemos por ahí también, ¿no? Por solidarizarse con el ciudadano, Eduardo.
también al respecto. Sí, y si estás procurando un fortalecimiento del mercado interno, por favor, ¿a quién se le ocurre aumentar el precio de un combustible tan importante, un precio líder en la economía? Estás lesionando precisamente la capacidad de compra del mercado interno. Es un contrasentido a la idea de fortalecer esa turbina del crecimiento como es el mercado interno. A mí me parece realmente absurdo pensar en que en este contexto que estamos viviendo insistan en esa posición programática, miope, de mantener el gasolinazo, cuando las cosas hoy son muy distintas a como fueron planeadas originalmente el año pasado. Totalmente de acuerdo. Eduardo Torreblanca, como siempre te agradezco mucho. Buenos días. Un placer, gracias, buen día. Igualmente, Eduardo Torreblanca, especialista en temas financieros precisamente del financiero, con Proyecto Puente. La verdadera seguridad es que existen demasiados políticos involucrados. Marcial Acosta. Si vamos a seguir, dice, con los mismos, se pondrá peor esto internamente. ¿Para qué vamos a apoyar al presidente si él y su gabinete han mostrado solo incapacidad y corrupción y no han respondido a los señalamientos que se han hecho? Prefiero que el Congreso de la Unión pida su renuncia y nombre a un gabinete capaz. Estamos en una situación extraordinaria que requiere soluciones extraordinarias. ¿Qué me dicen por acá en el 6622211136? ¿Qué no debería bajar la gasolina? Ellos mismos dijeron que si bajaba el dólar y si bajaban los precios de la gasolina, internacionalmente iba a bajar, y eso está pasando. Es lo que me dicen por acá. En WhatsApp 6622211136. En la Serie del Caribe, ayer se enfrentó